Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios. Por fin, hermanos, por fin. Tenemos un vídeo hoy excepcional, no pensaba hacerlo, pero la noticia es de tal importancia y de tal calado que no me he podido resistir a traéroslo, porque realmente creo que va a ser un antes y un después, que va a sentar un precedente. No se van a hacer eco los grandes medios, los más media, no va a tener una repercusión mediática grande, pero sí que la va a tener eclesialmente en los corazones de muchos sacerdotes, obispos y cardenales. Veréis, hermanos, el cardenal Burke, uno de los 4 firmantes de las dubia presentadas a Jorge Mario Bergoglio en septiembre de 2016 de forma pública, porque antes se le presentaron de forma privada y cuando no recibieron respuesta, entonces ya lo hicieron público. Pues él, junto a Brad Muller, llevan bastantes declaraciones últimamente. Los dos se han pronunciado sobre el sínodo de la Amazonía, expresando la apostasía que presenta el Instrumentum Laboris. Y los otros dos, espero que estén en la casa del Padre, fallecidos al poco tiempo después de publicar las dubia, los cardenales Cafarra y Meissner, también hoy en día estoy seguro de que estarían hablando. Ahora están intercediendo por nosotros. Pues bien, hermanos, el cardenal Burke, que en junio, el 10 de junio, junto con el cardenal arzobispo emérito de Riga, firmase esa declaración de verdades universales ante la confusión universal doctrinal reinante, en este vídeo, sobre el cual hice una reseña larga, leyendo los 40 puntos de esa declaración. Pues bien, ha dicho, en una entrevista concedida al canal de YouTube Patrick Coffins, al que mando un abrazo y os pido oración por él, hace 2 días, el 13 de agosto, ha dicho lo siguiente. De verdad, hermanos, es impresionante lo que ha dicho. Cualitativamente distinto a todo lo anterior que cualquier cardenal haya dicho en estos 6 últimos años y medio. Ha dicho esto, hermanos, ha dicho que si fuese demostrable que la mafia de cardenales Sangallo eligió de un modo, podemos decir, premeditado a Jorge Mario Bergoglio, eso sería razón para que fuese inválida su elección. Eso es lo que ha dicho. Os voy a dejar en la descripción del vídeo la entrevista completa en inglés, para los que estéis viéndome desde Estados Unidos y entendáis inglés. Os voy a dejar también la traducción que ha hecho de un fragmento de esa entrevista, el canal de YouTube, al que mando un abrazo también desde aquí, mi oración, Justo Juez. De verdad, es una entrevista que no tiene desperdicio, hermanos. Se ha hecho eco también la religión, la voz libre. Espero que Infocatólica también se haga eco de esta entrevista, porque es que no es poca cosa, hermanos. Es que no es poca cosa, es que es un cardenal que se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Jorge Mario Bergoglio no sea el Papa. Se ha pronunciado sobre eso, también se ha pronunciado sobre el libro de Antonio Socci, El secreto de Benedicto XVI, por qué sigue siendo Papa. Os voy a explicar brevemente qué es lo que ha dicho el cardenal Burke, para que os alegréis conmigo, para que estéis llenos de esperanza, porque en este día de la Asunción de la Virgen, este es el regalo que tenemos del cielo, hermanos. De verdad, esto es inaudito, y puede sentar, ya os digo, un precedente. Veréis, lo que ha dicho, en resumen, primera idea, es posible, ha dicho, es posible que sea inválida la elección de Jorge Mario Bergoglio. Incluso ha dicho que todo apunta a ello. Fijaos, todo apunta a ello. Hay indicios para pensar ello. Para pensar eso. Pero ha dicho que es muy difícil de demostrar que esa mafia eligiese a Jorge Mario Bergoglio. Aunque el cardenal Danels, fallecido, por cierto, el mismo día que fue elegido Bergoglio, el 13 de marzo, 6 años después, se refiriese a eso en un libro y en una entrevista. Lo dijese abiertamente. Sí, éramos una mafia de cardenales, nos reuníamos en Sangallo y elegimos a Jorge Mario Bergoglio. Lo cierto es que este grupo de presión de cardenales, desde antes de la elección de Benedicto XVI, lleva maquinando el poner a un siervo, os lo voy a decir así de simple y así de claro, de la sinagoga de Satanás, la masonería. Porque es sabido y consabido, el libro del Padre Gobi, aprobado por la Iglesia, nos lo dice, Mensajes de la Virgen María al Padre Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, la masonería está en la Iglesia. Y no solo está en la Iglesia,
sino que tiene como centro de operaciones internacional, es decir, que los masones más poderosos del mundo tienen como centro y están en el Vaticano. ¿Dónde van a estar si no? Si es la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia, los siervos de Satanás, ¿dónde van a estar? Infiltrados en la verdadera Iglesia de Dios. ¿Os dais cuenta de la trascendencia que tiene esto, hermanos? ¿Os dais cuenta de que el hecho de que un cardenal se pronuncie tan abiertamente sobre este tema es, por lo menos para hacer pensar al corazón más duro, por lo menos para hacer pensar al corazón más papólatra, de todo lo que está pasando, hermanos? Deciros también que el cardenal Burke se pronuncia sobre el libro de Antonio Socci, El secreto de Benedicto XVI, ¿por qué sigue siendo papa? Un libro salido hace menos de un año. Y dice que él respeta mucho a este periodista italiano, que es uno de los más importantes de Italia. Le respeta mucho. Sabéis que Antonio Socci tiene la tesis de que Benedicto sigue siendo el papa. Y él dice que Burke, que leyendo a Socci y comparándolo también con una entrevista realizada a Monseñor Ganswein, el que está de secretario de Benedicto XVI, que dijo algo así como que el papado se había dividido en dos partes, en un papado espiritual y otro papado de gobierno. Dice Burke que eso no puede ser. Dice Burke que no puede ser que haya dos papas. Dice Burke que ese argumento no. ¿Sabéis lo que siento, hermanos? Que lo que Burke tiene en su corazón es que Benedicto es el papa. Y lo está diciendo de un modo muy prudente. Está diciendo que o Francisco es el papa o Benedicto es el papa. Pero que eso de que haya dos papas y que uno sea espiritual y que otro sea el que tiene el gobierno es absurdo. También lo dijo Juan Pablo II. Juan Pablo II, ante la pregunta de ¿es posible un papa emérito?, dijo, eso es absurdo. Eso es absurdo. Y Benedicto XVI bien lo sabe. De hecho, Benedicto XVI, si hubiese renunciado válidamente al papado, no hubiese mantenido las vestiduras papales, no hubiese mantenido el anillo de pescador, no hubiese mantenido el escudo papal ni el nombre de Benedicto XVI. Otros papas han renunciado válidamente, como Celestino V, y volvieron a ser cardenales. ¿Qué es lo que sucede? No, César, es que Benedicto ha dicho muchas veces que Francisco es el papa. Error, hermanos. Ha salido hace poco esa declaración de Benedicto XVI, pero sabed que fue una manipulación de, si no recuerdo mal, el Corriere della Sera. Os lo puse en un vídeo y en una publicación en la pestaña de comunidad, de cómo, os lo puedo poner en la descripción de este vídeo, de cómo se tergiversaron las palabras. Benedicto no lo dice abiertamente. De hecho, os reto, a los que decís eso, que busquéis una sola declaración en vídeo de Benedicto diciendo eso. Sin embargo, tenemos otras declaraciones en vídeo de Benedicto XVI que van precisamente en otra línea. Así como no solo sus actos, sino también los documentos que él escribe. Hermanos, creo sinceramente que el cisma, que ya es material, solo falta que se formalice, vendrá pronto. Yo sinceramente, no es que esté deseando el cisma, no. Lo que estoy deseando es que la verdadera iglesia, que los verdaderos pastores de la iglesia alcen la voz. Y que, donde, como decía San Francisco de Asís, donde haya luz, los pastores pongan, donde haya oscuridad, los pastores pongan luz. Donde haya confusión, los pastores pongan claridad. La situación que estamos viviendo desde hace 6 años y medio a esta parte es absolutamente anómala. Prácticamente la totalidad de los sacerdotes están de acuerdo en que esto es así. Y quizá unos por miedo, otros por prudencia, no lo sé. Pero la tendencia general es al quietismo y al no hacer nada. Pues sabed que Santiago en su carta dice, dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. Siempre lo digo en los vídeos, hermanos, entre la prudencia y la valentía. Valentía para hablar cuando hay que hablar. Prudencia para callar cuando hay que callar. Pero el que calla siempre no es prudente, sino cobarde. Y el que habla siempre no es valiente, sino temerario. Temeridad y cobardía no lo queremos, no lo quiere el Señor. Prudencia y valentía sí lo quiere el Señor. Hay una oración muy antigua
de la Edad Media, que dice algo así como: Dios mío, concédeme la humildad para aceptar lo que no puedo cambiar, es decir, callar cuando tengo que callar, podríamos decir también, y el valor o la valentía para cambiar aquellas cosas que sí puedo. O también puedo decir el valor para hablar cuando hay que hablar. Concédeme la humildad para callar cuando hay que callar. Concédeme la valentía para hablar cuando hay que hablar. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Concédeme humildad o prudencia. Concédeme valentía y sabiduría para saber cuándo. Os lo digo, hermanos, el que está siempre callado, ni tiene discernimiento, ni tiene oración probablemente. Porque la oración, de verdad, te lleva a hacer cosas. Y el que está siempre hablando, pues tampoco. Hay que recogerse, hermanos, y hay que saber que hay cosas que no dependen de uno. Y pese a todo, hermanos, vamos a dejar aquí el vídeo, pero quiero que sepáis que este tema, aunque es fundamental para el católico, saber quién es su sumo pontífice, saber quién es su pastor pastorum, su papa, no es el más importante. El más importante es estar a bien con Dios, estar en gracia de Dios, tener las velas encendidas para cuando vuelva el esposo. Lo más importante para el católico es que Jesucristo no se avergüence de ti ante su Padre. Y que tú no te avergüences de Jesucristo ni de su Evangelio ante los hombres. Para eso la Santísima Virgen María nos ayuda mucho. Porque la Santísima Virgen María sabía por su milagroso embarazo que quien llevaba en las entrañas era Dios. Y ella nunca jamás dudó de sus palabras. Ella nunca jamás se avergonzó de sus palabras. Ella estuvo dispuesta a soportar el mayor de los tormentos que puede soportar probablemente un ser humano, que es ver cómo el hijo de tus entrañas es torturado de esa forma vil. Soportó eso con tal de no faltar a la verdad, con tal de no avergonzarse de su hijo, con tal de guardar todas las cosas que decía su hijo en el corazón y no escupirlas y no avergonzarse de ellas y no rechazarlas, y no quedarse con evangelios mutilados, ni evangelios mentirosos, ni evangelios adulterados, ni evangelios reinterpretados. En definitiva, evangelios falsos y demoníacos. No, hermanos, el evangelio es uno. Lo que Cristo dijo al mundo es una cosa. Y es que el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Que el que quiera guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí y por el evangelio, la encontrará. Que estrecho es el camino para la salvación y ancha es la puerta para la perdición. Que aprendamos de él, que es humilde y manso de corazón, para cargar nuestra carga ligera y nuestro yugo llevadero. Que sí, que el evangelio es exigente. Que nuestra naturaleza tiende a la concupiscencia y al pecado. Que por el bautismo y la confesión se borran nuestros pecados, pero seguimos teniendo la concupiscencia, que es fragilidad, que es maldad, que es ignorancia. Y que si no es por la gracia de Dios, nos vamos todos a la perdición, a la entropía. El ser humano tiende a la entropía, a ser vago, perezoso. Es el Espíritu de Dios el que nos mueve a asemejarnos a Dios. Por nosotros mismos no somos capaces. Sin Él no podemos hacer nada. Es difícil ser católico que no se avergüenza de Jesucristo. Y más en este mundo, cuando todo rema en contra. Porque el mundo, hermanos, no aguanta la cruz. ¿Sabéis, hermanos? El Señor va a separar a las ovejas y a las cabras. ¿Sabéis quiénes son las ovejas? Son aquellos
que aman la cruz y aman a los que odian la cruz. ¿Y sabéis quiénes son las cabras? Aquellos que odian la cruz y odian a los que amamos la cruz. ¿Quién eres tú? ¿Alguien que ama la cruz? Os recomiendo los 2 vídeos últimos del canal, del Padre Carmelo, valiente sacerdote, que está aquí dando la cara y dando voz a la sana doctrina, que nos habla del sufrimiento. Claro, lo normal es decir, no, yo no quiero la cruz. No, yo quiero mis comodidades. No. No me prediques un evangelio de Cristo crucificado. Predícame otro. Y como este señor, Jorge Mario Bergoglio, predica otro evangelio, un evangelio de no hay pecado, un evangelio de vive y deja vivir, un evangelio de quédate con tus comodidades falsas, un evangelio que apaga la llama del amor. Un evangelio que me lo puede decir cualquier psicólogo o cualquier sociólogo. Y que en nada tiene que ver con el de Jesucristo. Dijo Pablo, aunque un ángel de luz se os presente y os predique un evangelio distinto, sea anatema. Es lo que está haciendo este señor, hermanos. Por activa y por pasiva. De obra y de omisión. Y como lo hace públicamente, yo públicamente me refiero a ello. Porque San Ignacio de Loyola, en el punto 41 de los ejercicios espirituales, dice que podemos hablar del pecado de otros. Hablar de un pecado mortal de otro hermano es pecado mortal. Hablar de un pecado venial de otro hermano es pecado venial. A no ser, dice San Ignacio, que se haga por estas 2 circunstancias. Primera circunstancia, cuando el pecado es público. Puedo hablar yo de ese pecado público para que él se enmiende y para que otros hermanos no caigan en el mismo pecado. Y segunda circunstancia, puedo hablar con selectas personas del pecado venial o mortal de otro hermano si hablar con esa selecta persona le va a ayudar a ese hermano a enmendarse. Véase su mujer, su director espiritual, véase su párroco, véase su padre, su hijo. ¿Entendéis? Así que todos aquellos que dicen no juzgues, sabed que no estáis siendo católicos, ¿vale? Porque el católico, dice Pablo, el hombre espiritual lo juzga todo. Y dice Pablo también, juzgadlo todo y quedaros con lo bueno. Dice San Juan en su evangelio, juzgad con justicia. El verbo crinete es juzgar, el verbo acrinetai es juzgar también. Se usan de forma distinta en griego en el Nuevo Testamento. En castellano se traducen los dos por juzgar. Pero uno es condenar, que por cierto, es lícito, según Santo Tomás, para ciertas personas que tienen el oficio de juez, ¿de acuerdo? Hay algunos momentos excepcionales en los que incluso el católico tiene el derecho y el deber de juzgar conforme a la justicia, pero hay otro significado de la palabra juzgar, que es pensar. Por eso decimos que una persona no está en su sano juicio, cuando no piensa bien, o que ha perdido el juicio. Así que a mí que nadie me diga, y a vosotros que nadie os diga, que no podéis pensar. Porque el católico está obligado a pensar. La verdad os hará libres. ¿Qué pasa? Que hay un punto en el que la razón humana no llega. Hay un punto al cual la razón humana no llega. Y en ese punto entra la fe. Hermanos, el cardenal Burke es canonista. Y sabe muy bien que incluso un excomulgado, si es elegido papa válidamente, pierde la excomunión. Él sabe que el que Jorge Mario Bergoglio fuese partícipe de esta mafia y que por ello, por la encíclica de Juan Pablo II, Universi Domini Gregis, estuviese excomulgado, el hecho de que fuese elegido válidamente eliminaría esa excomunión. Él lo sabe. Pero él no dice que es posible o que cabe pensar que es invalidad por esa razón, por la excomunión posible, por pertenecer a la mafia de San Galo. No. Él dice que si realmente esa mafia ha urdido ese plan, entonces cabe pensar que es inválido. Lo difícil, demostrarlo. Dice, yo no lo puedo demostrar, pero a lo mejor hay quien sí puede. Blanco y en botella, hermanos, como decimos en España. No sé qué opináis, dejádmelo en comentarios. Yo creo que tenemos que intensificar muchísimo la oración, hermanos. Es verano, no nos relajemos. No nos relajemos. El mundo se relaja en verano. El mundo peca más en verano que en invierno. Es verano en el hemisferio norte, los que estáis en el hemisferio sur es invierno. Pero son estos meses así como de vacaciones en general.
Y tenemos que ceñirnos las armas de San Pablo para el buen combate paulino. La fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza, la caridad, la piedad, todo, hermanos. Porque realmente creo, sinceramente, que se aproximan meses muy intensos eclesialmente. Y lo vamos a ver. Os agradezco muchísimo todo vuestro apoyo, todas vuestras oraciones. Como os dije ayer, me voy unos días a retirarme privadamente. Quizá os haga alguna publicación, pero voy a estar mayormente en oración. Y espero pronto poder traeros más noticias, más contenido de lo que estamos viviendo. Ánimo, hermanos, con todo. El Señor está con nosotros, la Santísima Virgen María también, en cuerpo y alma, como el Señor. Encomendaos a ellos, encomendadles a ellos vuestros afanes. Recordad que cada día tiene su afán. No os agobiéis por él mañana. Por ello se agobian los paganos, dice Cristo. Vosotros solamente dedicaros al día de hoy. Haced las cosas que tenéis que hacer hoy. Y lo demás se os dará por añadidura. Nada más, hermanos, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.